Black Hawk. Ese fue el sonido que cortó el silencio de la madrugada en plena Sierra Madre Occidental, justo encima de un grupo de hombres que pensaba que la zona ecoturística de Mexiquillo era el escondite perfecto. Se equivocaron, porque mientras dormían, mientras confiaban en que el sistema de vigilancia de halcones que tenían desplegado en toda la región les avisaría de cualquier amenaza con tiempo de sobra, un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano ya había evadido ese cerco y estaba a punto de cerrar el círculo sobre uno de los objetivos más buscados de todo Durango. Su nombre real es Guillermo Aragón Labrador, pero en la sierra duranguense, en los corredores del crimen organizado y en las listas de búsqueda de las autoridades, todos lo conocen por otro nombre, el Cholo Flechas. Y esa madrugada, su suerte se acabó dentro de una cabaña, rodeado de los hombres que durante años obedecieron cada una de sus órdenes sin cuestionarlas. Porque esto no fue un operativo improvisado ni un golpe de suerte de las autoridades. Fue una operación de inteligencia construida con precisión milimétrica, ejecutada en plena zona serrana del municipio de Pueblo Nuevo, en uno de los territorios más complicados de controlar de todo el estado de Durango. Un lugar donde la propia naturaleza protege a quien se esconde ahí. Montañas interminables, bosques densos, caminos de terracería que solo conocen quienes han vivido toda su vida en esa sierra. Y aún así las fuerzas federales llegaron exactamente al punto correcto, a la hora correcta, sin que nadie pudiera avisarle a tiempo a el Cholo Flechas de lo que estaba a punto de pasar. En unos minutos vas a descubrir quién es realmente este hombre, por qué llevaba años siendo buscado por un crimen que conmocionó a toda una comunidad en Durango, y qué encontraron exactamente las autoridades dentro de esa cabaña en la sierra. No te vayas, porque lo que viene a continuación conecta esta con una de las facciones más violentas que existen hoy dentro del fragmentado Cártel de Sinaloa. Todo comenzó como un operativo de inteligencia silencioso, de esos que se construyen durante semanas, sin que el objetivo se entere absolutamente de nada. Un grupo de fuerzas especiales llegó a la zona ecoturística de Mexiquillo en las primeras horas de la madrugada, utilizando una incursión táctica diseñada específicamente para evadir la red de vigilancia que el crimen organizado mantiene desplegada en esa región. Los llamados halcones, hombres y mujeres, que desde las entradas de los pueblos avisan por radio cualquier movimiento sospechoso de las autoridades. Pero esta vez, esa red de vigilancia no sirvió absolutamente de nada. La operación se concentró directamente en una de las cabañas del resort, el lugar exacto donde el grupo criminal se encontraba descansando, confiado, sin imaginar que ya estaban completamente rodeados. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir el verdadero peso criminal de El Cholo Flechas dentro de la estructura que opera en Durango, Sinaloa y Zacatecas, y por qué su captura representa uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en lo que va del año. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarás la cobertura más completa de cada operativo, cada captura y cada movimiento del crimen organizado en México, con el contexto que ningún otro canal te explica con este nivel de detalle. Cuando el operativo terminó, el saldo fue contundente. 4 personas detenidas, entre ellas el propio El Cholo Flechas, además de otros 3 hombres que formaban parte de su estructura armada, cuyas identidades todavía no han sido reveladas públicamente por las autoridades. Junto a ellos, las fuerzas federales aseguraron al menos 7 vehículos de alta gama, varios de ellos con blindaje artesanal. El tipo de unidades que solo los operadores de mayor jerarquía dentro del crimen organizado pueden costear. También se decomisaron armas de fuego y cartuchos útiles, aunque la cifra exacta todavía no ha sido precisada de manera oficial por el Gabinete de Seguridad Federal. Pero todavía no te he contado la parte más impactante de toda esta historia. Para sacar a los detenidos de una zona tan inaccesible como la Sierra de Pueblo Nuevo, las autoridades no tuvieron más opción que recurrir a un despliegue aéreo de alto nivel. Un helicóptero Black Hawk del ejército mexicano descendió en plena zona montañosa para trasladar a El Cholo Flechas y a los otros 3 detenidos directamente hacia la ciudad de Durango, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes. Las imágenes que circularon después en redes sociales mostraron el despliegue completo de esa operación. Vehículos blindados en tierra, apoyo aéreo con drones sobrevolando la zona, y ese helicóptero negro elevándose sobre la sierra con uno de los criminales más buscados de la región a bordo, esposado, rodeado de soldados armados hasta los dientes. Justo cuando crees que ya lo sabes todo sobre esta historia, aparece el dato que cambia completamente la magnitud del golpe. Porque el Cholo Flechas no era cualquier operador de la sierra, no era un simple halcón ni un sicario de bajo perfil.
De acuerdo con fuentes de seguridad, es considerado el líder del llamado Grupo Flechas, identificado como el brazo armado de la facción de los Cabrera, una organización que a su vez forma parte de la Malliza, la facción del cártel de Sinaloa, alineada directamente con Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco. Esto significa que la captura de este hombre no es un golpe aislado, es un golpe directo al corazón militar de una de las estructuras criminales más activas del norte de México. Pero eso no es todo. El radio de acción de El Cholo Flechas iba mucho más allá de la Sierra Duranguense. Según las investigaciones de seguridad, era el encargado de dirigir las operaciones militares y las disputas territoriales de este grupo criminal en las regiones de Sinaloa y Zacatecas, dos estados clave para el control de rutas del narcotráfico en el centro norte del país. Esto lo convertía en una pieza estratégica fundamental dentro de toda la estructura. No solo coordinaba sicarios y operadores armados dentro de Durango, sino que extendía su influencia y su capacidad de violencia hacia territorios vecinos, ayudando a sostener el control armado de los Cabrera en una zona donde la guerra interna del cártel de Sinaloa golpea con especial dureza desde hace meses. Todavía no te he contado la parte más oscura de esta historia, porque la captura del Cholo Flechas no solo representa un golpe a la estructura armada del crimen organizado, también es la captura de un hombre que llevaba años siendo buscado por la justicia mexicana por un crimen que conmocionó a la comunidad de El Salto, Durango. Guillermo Aragón Labrador era requerido desde el mes de junio del año 2022 por su probable participación en el homicidio del médico pasante, Eric David Andrade Ramírez, un joven de apenas 24 años que perdió la vida durante un ataque armado mientras realizaba su trabajo, atender a un hombre que había resultado lesionado tras la volcadura de un vehículo todoterreno tipo RCTR en el Hospital Integral de El Salto. Piensa en eso por un momento. Un médico que apenas comenzaba su carrera profesional, que estaba ahí para salvar una vida, terminó perdiendo la suya propia en medio de un ataque armado dentro del propio hospital donde trabajaba todos los días. Desde ese momento, el Cholo Flechas se convirtió en prófugo de la justicia, viviendo escondido en la sierra durante años, protegido por la misma estructura criminal que él ayudaba a sostener y a dirigir. Hasta que esta madrugada, esa protección dejó de ser suficiente para mantenerlo a salvo. Y aquí es donde la historia se conecta con el panorama completo de lo que está pasando actualmente en Durango. Esta captura ocurre apenas un día después de que las autoridades federales reportaran otro operativo relevante en la entidad, donde fueron detenidas personas vinculadas tanto a los Cabrera como a la estructura de El Mallito Flaco, en lo que las propias fuerzas de seguridad calificaron como objetivos prioritarios dentro de la estrategia contra el crimen organizado en la región. En un primer momento, versiones extraoficiales hablaban de más de 30 personas detenidas en este nuevo operativo de Mexiquillo, una cifra que generó confusión y especulación intensa en redes sociales durante varias horas. Sin embargo, de manera oficial, las autoridades confirmaron finalmente que fueron 4 las personas detenidas y puestas a disposición, entre ellas el propio El Cholo Flechas. Esa diferencia entre la cifra oficial no resta importancia al golpe, todo lo contrario. Confirma que se trataba de un objetivo de altísimo valor, suficientemente importante como para generar un despliegue de fuerzas especiales, apoyo aéreo con drones, vehículos blindados en tierra y finalmente, un helicóptero Black Hawk para sacarlo de la sierra. No es el tipo de operativo que se monta para detener a un operador de bajo perfil dentro de la organización. Pero todavía hay más. Esta detención se suma a una lista creciente de golpes contra los Cabrera Saravia y sus estructuras armadas asociadas en la región del Triángulo Dorado, el territorio compartido entre Durango, Sinaloa y Chihuahua, que durante décadas ha sido sinónimo de producción y tráfico de drogas a gran escala en México. En las últimas semanas, las autoridades han reforzado considerablemente su presencia militar en esa zona, desplegando a casi 700 militares de élite en menos de una semana, como parte de una estrategia de contención que busca recuperar el control territorial de esta región montañosa antes de que la situación se salga por completo de control. Lo que viene a continuación es la pregunta que toda esta historia deja flotando en el aire. ¿Qué pasará ahora con el Grupo Flechas sin su líder al frente de la organización? La respuesta, de acuerdo con el patrón que se ha observado en operativos similares contra otras células armadas del crimen organizado, es que la organización probablemente intentará reorganizarse rápidamente bajo un nuevo mando.
Pero la pérdida de un operador con la experiencia y los contactos de El Cholo Flechas representa un golpe estructural muy difícil de reemplazar en el corto plazo. La coordinación militar que él sostenía entre Durango, Sinaloa y Zacatecas no se reconstruye de la noche a la mañana, y eso podría abrir una ventana de vulnerabilidad que las autoridades sin duda intentarán aprovechar en los próximos operativos contra esta misma estructura. Este caso también deja una reflexión importante sobre cómo se sigue librando esta guerra contra el crimen organizado en las zonas más inaccesibles del país. La Sierra Duranguense durante años fue considerada territorio prácticamente intocable para las fuerzas federales. Montañas difíciles de recorrer, comunicaciones limitadas y una red de vigilancia criminal que avisaba cualquier movimiento sospechoso con horas de anticipación, dando tiempo más que suficiente para huir o esconder evidencia. Pero operativos como este demuestran que esa percepción está cambiando de forma acelerada. La capacidad de evadir los sistemas de halcones, de llegar exactamente al punto correcto y de extraer a los detenidos mediante apoyo aéreo militar especializado habla de un nivel de inteligencia y planeación que pocas veces se había visto con esta efectividad en la región serrana. Y hay algo más que no se puede dejar de mencionar en esta historia. La justicia, aunque tarde, finalmente alcanzó a Guillermo Aragón Labrador. Han pasado casi 4 años desde que el joven médico Eric David Andrade Ramírez perdió la vida en aquel hospital de El Salto. 4 años en los que su familia esperó que algún día el responsable de aquel ataque enfrentara consecuencias reales ante la ley. Hoy, esa espera llegó a un punto de inflexión importante. Todavía falta el proceso legal completo. Todavía falta que la justicia determine formalmente su responsabilidad ante un juez, pero la captura representa el primer paso real hacia una respuesta que la familia del médico llevaba años esperando sin perder la esperanza. Pero esta historia también es un recordatorio de algo más amplio, de cómo operan realmente las estructuras armadas dentro del crimen organizado en regiones serranas como esta. El Cholo Flechas no solo era un fugitivo escondido en la montaña. Era el responsable directo de coordinar grupos de sicarios, de definir estrategias de disputa territorial y de sostener la capacidad armada de los Cabrera en 3 estados distintos al mismo tiempo. Su perfil combina exactamente los 2 elementos que las autoridades mexicanas buscan desarticular con mayor urgencia hoy en día: la violencia armada organizada y la impunidad sostenida durante años gracias a la protección de una estructura criminal completa. El despliegue de inteligencia que culminó en esta captura también confirma algo que se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos meses. La estrategia de seguridad en el Triángulo Dorado ya no se conforma con perseguir denuncias aisladas. Se trata de investigaciones de largo aliento, construidas con paciencia, que identifican primero los puntos exactos donde los objetivos prioritarios se sienten más seguros y que después golpean justo ahí, en el momento de menor vigilancia, cuando la confianza de los criminales está en su punto más alto. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Mexiquillo esa madrugada. Si esta historia te ha dejado pensando en cuántos hombres como el Cholo Flechas siguen escondidos todavía en lo más profundo de la Sierra Duranguense, sosteniendo estructuras armadas que muchas veces ni siquiera salen en los titulares, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí seguimos de cerca cada operativo, cada captura y cada movimiento dentro del crimen organizado en México, con los datos verificados y el contexto completo que necesitas para entender la magnitud real de cada golpe contra estas estructuras criminales. Si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización de última hora, porque en este canal la información llega antes y llega completa. Nos vemos en el próximo video.